Solía pensar que el amor tenía un sabor. Al principio de mi matrimonio con Lorena, sabía a los dulces de leche que comprábamos en las ferias de Coyoacán un sabor dulce casi infantil. Con el tiempo, el sabor cambió, se volvió complejo, luego amargo, y finalmente adquirió el gusto metálico de la indiferencia. Mi nombre es Javier, y durante 10 años fui un consultor financiero de día y un chef aficionado de noche, intentando desesperadamente recrear el sabor dulce del principio. La erosión fue un fuego lento que carbonizó mi autoestima. Vivíamos en una hermosa casa en San Ángel, con paredes de piedra volcánica y un jardín de bugambillas que cuidaba personalmente. Era una fachada perfecta. Detrás de ella, cada gesto mío era recibido con una crítica, una pullita. Si compraba flores, eran las equivocadas. Si planeaba un viaje, era un lugar aburrido. Y luego vinieron los ataques a mi masculinidad, susurrados primero, después dichos en voz alta. ¿Por lo menos te esfuerzas?, preguntaba ella después de dársela vuelta en la cama, dejándome en el silencio helado de la habitación. La presencia de su madre, Marisol, era como echarle gasolina al fuego. Con Marisol en casa, la crueldad de Lorena se convertía en un espectáculo. Yo me convertía en el bufón de la corte, el blanco de bromas internas de las cuales solo entendía la parte humillante. Ellas se sentaban en el sofá, bebiendo vino caro que yo pagaba, mientras yo limpiaba la cocina y podía oír los cuchicheos y las risas. El catalizador, el momento en que toda la estructura se vino abajo, fue un martes. Era el aniversario de bodas de sus padres. Quise hacer algo especial. Pasé toda la tarde en la cocina preparando un pescado a la veracruzana, un plato complejo y lleno de capas. Un plato que exigía paciencia y dedicación. Un plato que, irónicamente, representaba todo lo que había invertido en nuestro matrimonio. Serví la cena en nuestro balcón, bajo las luces suaves que yo mismo instalé. Lorena miró el plato con desdén. Marisol alzó una ceja. ¿Pescado otra vez, Javier?, dijo Lorena, la voz arrastrada por el aburrimiento. Tomó un tenedor, revolvió el plato y se llevó un trozo a la boca. Masticó lentamente, con una expresión de asco performático, y entonces me miró. ¡Qué comida tan horrible! Escupió las palabras frente a su madre, que ahora sonreía. Con un placer sádico, Lorena tomó el plato de cerámica y, con un movimiento rápido y violento, lo arrojó en mi dirección. El pescado, los tomates, las aceitunas y la salsa caliente se deslizaron por mi rostro y pecho. Trozos de pimiento se pegaron en mi pelo. El sonido del plato haciéndose añicos contra el suelo de piedra fue ensordecedor. El silencio que siguió fue roto por dos frases que se convirtieron en el cimiento de mi nueva vida. Además de ser malo en la cama, eres malo cocinando, dijo Lorena, con la voz goteando veneno. Y luego, el golpe final, la carcajada de Marisol, una carcajada alta, genuina y cruel. En ese instante, algo sucedió. El calor de la salsa en mi piel desapareció, reemplazado por un frío polar que comenzó en mi pecho y se extendió por todo el cuerpo. El ruido del mundo se desvaneció. Miré el pescado en el suelo, los trozos del plato que compré en Oaxaca, los rostros sonrientes de las dos mujeres que se suponía que eran mi familia. Y un clic sonó en mi mente, tan claro y definitivo como la puerta de una caja fuerte cerrándose. La humillación era tan completa, tan absoluta, que se volvió liberadora. Ya no había nada que salvar, nada que arreglar. Yo era un hombre libre. Con la mayor calma del mundo, me levanté con la salsa escurriendo por mi camisa. Ellas esperaban gritos, lágrimas, rabia. No tuvieron nada. Les di la espalda a las dos, a la comida en el suelo. Y caminé hacia dentro de la casa, no como un hombre derrotado, sino como un ejecutor con un nuevo y único proyecto en mente. No dije una palabra. Crucé la sala, subí las escaleras y cerré con llave la puerta del cuarto de huéspedes. En el baño, me quité la camisa sucia y la tiré a la basura. No en el cesto de la ropa. Mientras el agua caliente de la ducha corría, no lavaba solo la salsa de tomate y el aceite de oliva. Lavaba 10 años de sumisión.
Cada gota era la disolución de una esperanza, de un recuerdo, de una excusa que me había dado a mí mismo. Cuando salí de la ducha, el hombre que se miró en el espejo no era el Javier que intentaba agradar. Era un extraño con ojos fríos y un propósito claro. A la mañana siguiente, bajé las escaleras. La escena en el balcón estaba intacta, el plato roto, la comida reseca en el suelo. Lorena y Marisol estaban en la cocina, bebiendo café, esperando. Me miraron. Listas para una explosión de rabia o una petición de disculpas llorosa. No recibieron ninguna de las dos. Pasé junto a ellas en silencio, tomé las llaves del coche y salí para el trabajo. Mi primera llamada no fue a un cliente, fue al mejor abogado de divorcios de la Ciudad de México. Un hombre conocido como el Tiburón. Concerté una reunión para la hora del almuerzo. Mi segunda acción fue entrar al portal de mi banco. Yo, el consultor financiero meticuloso, siempre administré cada centavo de nuestra vida. Con unos pocos clics, todo mi salario y nuestras inversiones líquidas fueron transferidos a una nueva cuenta privada. A continuación, congelé las tarjetas de crédito adicionales. El imperio financiero de Lorena, construido sobre mi trabajo, había sido desmantelado en menos de 5 minutos. La reacción de ellas vino en etapas. Primero, la confusión. Volví a casa esa noche y la suciedad todavía estaba allí. Un monumento a la noche anterior. Esperaban que yo limpiara. Lo ignoré. Pedí comida, solo para una persona, y comí en mi oficina con la puerta cerrada con llave. La furia explotó 48 horas después. Lorena llegó a casa resoplando, con el rostro rojo. Mi tarjeta fue rechazada, Javier, frente a todas mis amigas. ¡Qué humillación! Llama al banco ahora. Yo estaba en la sala, leyendo un libro. Lo bajé lentamente y la encaré. Mi voz era tranquila, casi didáctica. No hay nada malo con el banco. Cancelé tu acceso a los fondos. Ella y Marisol, que observaba desde la puerta, se quedaron boquiabiertas. ¿Tú qué? No puedes hacer eso. No solo puedo, sino que ya lo he hecho, respondí, levantándome. La dinámica de poder se había invertido de forma tan completa que era palpable. Consideré lo que pasó hace 2 noches, tuve evaluación de desempeño, y decidí actuar como el consultor financiero que soy. Me acerqué y por primera vez vi a Lorena retroceder un paso. Piensa en nuestro matrimonio como un portafolio de inversiones, del cual yo era el único gestor y el principal activo. Tu comportamiento y el de tu madre representaron un evento de riesgo catastrófico, indicando que los beneficiarios del fondo estaban actuando activamente en contra de los intereses del activo principal. Por lo tanto, el portafolio fue liquidado. Los activos fueron protegidos. La boca de Marisol se abrió y se cerró, sin sonido. Lorena me miraba como si estuviera hablando en griego. ¿Qué quiere decir eso? Tartamudeó. Quiere decir, Lorena, dije, la voz cortante como el vidrio, que tu fuente de ingresos no esenciales ha sido cortada. A partir de hoy, estás por tu cuenta. Te recomiendo que busques tu propia asesoría financiera. El silencio que siguió fue mi victoria. La risa sádica de Marisol y la crueldad de Lorena fueron reemplazadas por un shock absoluto. Y pálido. Ya no estaban lidiando con él, esposo y yerno patético. Estaban ante el hombre que firmaba los cheques. Y él acababa de cerrar la chequera. La casa en San Ángel se convirtió en un territorio de guerra fría. Lorena y Marisol, despojadas de su poder financiero, intentaron usar las únicas armas que les quedaban, el desprecio y la culpa, pero le estaban disparando a un fantasma. Yo me movía por la casa con una calma indiferente, un extraño al que ya no podían alcanzar. La suciedad de la cena permaneció en el balcón por 3 días, hasta que ellas mismas, resoplando de rabia, la limpiaron. El dinero y la energía que antes gastaba tratando de agradarlas fueron reinvertidos en un único proyecto, yo mismo. Con la misma precisión que usaba para analizar el mercado de valores, comencé a reconstruir mi vida, y decidí empezar por el epicentro de mi humillación, la cocina. La semana siguiente,
Me inscribí en un curso intensivo de cocina profesional en una reconocida escuela en La Condesa. En la primera clase, el instructor puso un cuchillo de chef, pesado y afilado en mi mano. Sentí su equilibrio, su precisión. Era una herramienta de creación, no de servicio. Mientras Lorena y Marisol se quedaban en casa, atrapadas en su propia amargura, yo aprendí a hacer un consomé perfectamente claro, a deshuesar un pollo en 90 segundos. A crear salsas que llevaban días para perfeccionarse. Estaba reaprendiendo el lenguaje del sabor, pero esta vez era para mi propio paladar. La cocina de casa, antes un escenario para mi fracaso, se convirtió en mi laboratorio. Los aromas que ahora flotaban por la casa no eran de intentos desesperados de agradar, sino de boeuf bourguignon, de pan fresco horneándose, de complejas salsas de caramelo. Cocinaba banquetes para uno. Me sentaba a la mesa del comedor, solo, y saboreaba cada bocado, mientras ellas me observaban desde la sala. Con los ojos llenos de un odio impotente, nada las enfurecía más que mi alegría autosuficiente. Su lucha se volvió desesperada, después de todo lo que he sacrificado por esta familia. Gritó Lorena un día. ¿Qué sacrificio?, pregunté, sin desviar los ojos de mi libro de recetas. Yo pagué por todo. Literalmente. Marisol intentó la vía de la culpa. ¿No tienes corazón, Javier? ¿Vas a echar a tu esposa a la calle? No será echada a la calle, respondí calmadamente. Mi abogado, el señor Rojas, se aseguró de que ella reciba exactamente lo que la ley mexicana determina en la división de bienes. Ni un centavo más. Ni uno menos. La última carta de Lorena fue la amenaza. Me acorraló en el pasillo. Le voy a contar a todos cómo eras. Un fracaso en la cama. Voy a destruir tu reputación. La encaré, y por primera vez vi cuán pequeña y patética era sin el poder que yo le daba. Haz lo que quieras, Lorena. Mi reputación se construye en mi competencia profesional, no en tu opinión sobre mi vida privada. Buena suerte explicando a tus amigas cómo terminaste sin nada. La estocada final fue el anuncio de la venta de la casa. Una necesidad para la división de bienes. El tasador vendrá la próxima semana para estimar el valor del inmueble, les informé durante el desayuno, que yo tomaba de pie mientras ellas se sentaban a la mesa vacía. Les sugiero que comiencen a buscar un nuevo lugar para vivir. Esa noche, en mi clase de cocina, perfeccioné un soufflé de chocolate. Algo que siempre temí por ser notoriamente difícil. Cuando salió del horno, alto y perfecto, lo probé. El sabor era intenso, complejo y profundamente satisfactorio. Era el sabor de la competencia, era el sabor de mi propia e inquebrantable reconstrucción. El martillo del juez fue el sonido final de la demolición de mi antigua vida. La casa en San Ángel fue vendida, y con la firma de los papeles del divorcio, estaba oficialmente libre. Me mudé a un apartamento en Polanco, un espacio minimalista con ventanas que iban del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que ahora parecía llena de posibilidades. La cocina era el corazón del apartamento, equipada con el mejor acero y granito, una fortaleza de creatividad. Ya no una cámara de tortura. Mi vida se reorganizó en torno a una paz disciplinada. Mi firma de consultoría prosperó con mi enfoque renovado, y la cocina, mi terapia, se convirtió en mi arte. Comencé a organizar pequeñas cenas para amigos de verdad, aquellos que Lorena siempre consideró demasiado simples. En esas noches, mi apartamento se llenaba de risas genuinas y elogios sinceros a la comida que yo preparaba con alegría. Fue en el módulo final del curso de cocina que conocí a Clara. Ella era una arquitecta. Una mujer cuya precisión y pasión por el diseño reflejaban mi propia dedicación al orden y al sabor. Ella no veía mi meticulosidad como un defecto, sino como la firma de un artesano. Fuimos socios en un proyecto final, crear un menú de degustación de 5 platos. La sintonía fue inmediata. Tienes una calma en la cocina, Javier, dijo un día, mientras reducíamos una salsa de vino tinto. Es como observar a un cirujano, solía ser un cocinero muy ansioso, respondí.
sonriendo. Creo que necesité demoler el edificio antiguo para construir uno nuevo con una base mejor. Ella entendió perfectamente. Nuestras noches de estudio se transformaron en cenas en mi apartamento, donde cocinábamos juntos. La imagen era el opuesto perfecto de mi antigua vida. En lugar de una esposa criticando, tenía una compañera colaborando. El sonido no era de desprecio, sino de dos cuchillos cortando verduras en sincronía, de nuestras risas resonando por la cocina. Clara no quería ser servida. Quería crear juntos. Las noticias de Lorena y Marisol llegaron de forma clínica y indirecta a través de mi abogado durante una llamada para finalizar los últimos detalles financieros. Solo para tu información, Javier, dijo el señor Rojas, el abogado de tu exesposa, se ha puesto en contacto. Parece que están teniendo dificultades. Aparentemente. El dinero de la venta de la casa se gastó rápidamente tratando de mantener un estilo de vida insostenible. Tuvieron que mudarse del apartamento de lujo que alquilaron en Santa Fe a algo mucho más modesto en Narvarte. Procesé la información sin emoción. No había placer en su caída, solo la confirmación fría de un análisis de riesgo exitoso. Ellas ya no eran un factor en mi ecuación. Eran una nota al pie de página en un informe financiero antiguo. El espacio mental que ocupaban ahora estaba lleno de planes de negocios, menús para la próxima cena y la perspectiva de un viaje a la región vinícola de Baja California con Clara, esa noche. Mientras compartíamos una botella de vino en mi balcón, mirando las luces de la ciudad, Clara apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Pareces feliz?», dijo. Y yo sabía que era verdad. No estaba solo sobreviviendo. Estaba prosperando. La consolidación estaba completa. Pasaron 2 años. 2 años que transformaron la paz recién descubierta en una felicidad sólida y constante. Mi firma se convirtió en una referencia en consultoría boutique en la Ciudad de México. Clara y yo construimos una vida juntos, una asociación forjada en el respeto mutuo y en cenas espectaculares que preparábamos codo a codo. La cocina ya no era un santuario de soledad, sino el centro vibrante de nuestra casa. El encuentro final ocurrió donde todo, en cierto modo, comenzó y terminó en medio de la comida. Estábamos en el mercado de San Juan, el paraíso de los gourmands, escogiendo hongos silvestres y quesos artesanales para una cena con amigos. El aire estaba impregnado del olor a hierbas frescas y pan caliente. Yo estaba feliz, genuinamente feliz, discutiendo con Clara si debíamos usar fungi porcini o morilles. Cuando sentí un par de ojos en mí, era Lorena. El tiempo no había sido amable con ella. La arrogancia en su rostro había sido reemplazada por una máscara de amargura. Su ropa, aunque limpia, parecía cansada, ecos de una opulencia que ya no existía. Estaba sola, sosteniendo una modesta bolsa de compras con artículos básicos. Nos observó por un momento. El contraste entre nuestra cesta rebosante de delicias y su bolsa simple era flagrante. Entonces se acercó Javier, dijo, la voz con un tono áspero que conocía bien. Sus ojos pasaron por Clara y luego por nuestra cesta. Una sonrisa de escarnio se formó en sus labios. Mírate nomás, el gran chef. Espero que ella aprecie tu comida más que yo. La pullita, que años atrás me habría eviscerado, ahora era inofensiva. Me volví hacia ella completamente, sin prisa. Clara permaneció en silencio a mi lado, una presencia tranquila y segura. Miré a los ojos de Lorena, sin rabia, sin odio. Solo con la claridad final que la distancia proporciona. Ella aprecia la comida, Lorena, dije calmadamente. Hice una pausa, dejando que mis siguientes palabras flotaran en el aire, pero lo que realmente aprendí en este viaje no fue a cocinar para los demás. Ella frunció el ceño, esperando el resto de la frase. La ofensa que nunca llegó. Aprendí a conocer mi propio valor, concluí con la voz firme y tranquila. YS, Lorena. Es un sabor que nunca probarás, el de la dignidad. Fue como si hubiera cortado la última cuerda que me ataba a ella. El escarnio en su rostro vaciló, reemplazado por un vacío. No tuvo respuesta. No había nada que decir.
Simplemente asintió una vez, un movimiento casi imperceptible, y se dio la vuelta. Desapareciendo entre la multitud del mercado, no la vi irse. Me volví hacia Clara, que me sonrió suavemente. Tomamos nuestra cesta y continuamos con nuestras compras. En ese momento, en medio de los sabores y aromas de la vida, tuve mi reflexión final. El plato que Lorena me arrojó a la cara no me rompió. Hizo añicos la prisión invisible que había construido a mi alrededor. La humillación máxima fue, en realidad, mi liberación. Y mientras elegía el vino perfecto para la cena de esa noche, entendí que, la mayor de todas las recetas, la única que realmente importa, es aquella que le enseña a un hombre a respetarse a sí mismo. Y su sabor era, sin duda, magnífico.